simple, por favor, el ejercicio. ¿Vale? Es 3 medios, 4 tercios. El punto inicial. Ok, 3 medios, 4 tercios. Sí. Y el punto final es 1 medio, 3. 1 medio, 3. Ok, es un vector dado 2 puntos. Vamos a representarlo en el plano cartesiano o en R2, el espacio bidimensional. Si observamos, estos puntos no son muy grandes en cuanto a valor, por lo tanto vamos a hacer la escala grandecita, ¿verdad? Un poquito más grandecita. Tenemos el punto 3 medios, 4 tercios. 3 medios, 4 tercios, que viene siendo 1.33 más o menos por aquí. El otro es 1 medio 3. 1 medio 3. Bueno, ahí están los puntos. Obviamente se supone que ese es el punto inicial, este es el punto final, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nuestro vector es este. Esto es lo que viene siendo el segmento dirigido o vector. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a los puntos. Supongamos que este punto... Profesor, sigue aprendiendo. Sí. Este punto es el A y que este es el B. Entonces, el B es 3 medios, 4 tercios y el A es este de acá. Bueno, entonces estamos hablando del vector que va de A a B. Podemos ponerle otro nombre. Por ejemplo, vector U. El vector U es el vector que va del punto A al punto B. A ver, alguien creo que levantó una mano. Sí, profe, no sé si sea solo yo, pero veo la cámara rara. Como si muy borrada. Sí, se ve como que muy iluminada. Ok. Entonces, a ver, aquí es un... Dijimos que es el punto inicial. A ver, ¿cuál es el punto inicial? Este, ¿verdad? Y este el punto final. Ok. Entonces sería 1 medio menos 3 medios, 3 menos 4 tercios. Ok. A ver, entonces, si se ve muy iluminada, bueno, pues ya no sé qué es lo que esté pasando, ¿eh? ¿Cómo la ven los demás? Se ve borrosa, profe. Yo lo que veo es como que su silueta como que deja como rastro, es como si estuviera de ley, algo así. Como si fuera una pantalla verde atrás. Como si fuera una pantalla verde atrás. Sí, como que se ve borrosa su silueta alrededor y como que deja marca. Yo la veo así. Fíjense. Yo la veo bien. Sí está un poco lento, ¿eh? A ver, ¿cómo la ven? Ahorita se ve bien, Pues es lo que les digo. pero es que hace rato parecía que cuando usted se pone enfrente, no sé qué, pero como que causa que la cámara se desajuste y ahí como que se empieza a notar partes más brillosas que otras. Sí, como que su silueta de usted. A ver, voy a cambiar la resolución. A ver, ¿cómo se ve ahora? Ya se ve, profe. Tenemos como un cuadro blanco. No se ve nada, profe. Ah, sí, ya vi cómo se ve. Ahí sí estoy viendo que se ve muy mal. Sí, ya vi cómo es. Exactamente. Sí, ese es el brillo Sí.
que le da, como sí, que sí. se empieza a ver bien borroso cuando se pone, yo creo, en la luz o no sé. No pasaba con la otra cámara, pero es que la otra cámara la estoy utilizando para grabar la clase. A ver, Sí, está bien, profe. ahora se ve bien, ¿no? Sí, 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 profe. A Sí. ver, mucho mejor. No, ya se ve mucho mejor. Ahí se ve, ahí está perfecto. Profe, ya no se ve nada en su escudo. ahora sí, ¿verdad? Sí. Pues así es como estaba. Si no, digo, tengo otra cámara de esta, de la, como la que estoy grabando, que es de mayor resolución, pero necesito buscarla porque estaba nueva, entonces pues déjenme buscarla, pero pues ahorita ya no voy a poder hacerlo, ahorita tenemos que continuar aquí con la clase, ¿no? Sí, ahorita sí déjele, profe, ahí ya se ve A bien. ver, ahí me dicen a ver si no se descompone, ¿vale? Sí, porque con la que estoy grabando se ve súper bien, ¿no? Pues es con las que salen ahí en el YouTube, tienen buena, ¿no? A ver. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, entonces esto me va a quedar componente en X, 1 medio menos 3 medios, pues es -1. 3 menos 4 tercios va a ser 5 tercios. ¿Sí? 5 tercios. Ahí está. Ese es el vector eh, definido por los puntos A y B, que obviamente va a ver, aquí estoy mal. Aquí como debe de ser. Ojo, De B a A. de B a A. Fíjense, ahí ya le estaba poniendo yo mal. Esto sí está bien, porque este es el punto final. 1 medio menos 3 medios y luego 3 menos. Eso sí está bien. Pero aquí lo había puesto yo mal. Si se vuelve a ver bien, mal, me avisan, por favor, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Ahora, esto de aquí, ¿qué es? Eso ya dijimos que es un vector posición. Aun cuando yo tenga vectores que estén definidos por 2 puntos, al momento de calcularlos o de obtenerlos por este procedimiento, voy a obtener un vector posición. Esto es un vector posición. Ya dijimos que son vectores cuyo punto de aplicación es el origen. Y si yo quisiera graficarlo, pues sería menos 1,5 tercios. Sería este vector. ¿Sí? Este vendría siendo el vector U, que viene siendo pues esto, ¿no? O sea, básicamente ya lo dijimos. Estos dos vectores son equivalentes porque tienen la misma magnitud y el mismo sentido. Obviamente diferente punto de aplicación. En este el punto de aplicación es el punto B y en este es el origen, pero básicamente es el mismo vector, puesto que se le ha aplicado el principio de transmisibilidad. Ya dijimos que precisamente por eso muchos autores suelen considerar como elementos de un vector físico la magnitud y el sentido, puesto que la dirección está determinada por el sentido y el punto de aplicación pues prácticamente es irrelevante, sería el origen una vez que lo calculamos. Sin embargo, recuerden que el punto de aplicación para cuestiones de sumas de vectores por métodos gráficos pues es fundamental, ¿no? Bien, ahora, si yo lo quisiera expresar como una combinación lineal, así dice, ¿no? ¿Cómo dice? No, ¿qué dice? En componentes, sí, como una combinación lineal. Y ya habíamos dicho que una combinación lineal, pues es esto. Es una suma de múltiplos escalares de vectores, donde ahora estos vectores van a ser los vectores base, o estándar, o canónicos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces continuamos. Agárrense uno del 19 o 20 y nada más una letra. Sale. Profe, Sí. entonces en la combinación lineal ya nada más solamente se le pone la composición esa de I y J. A ver, esta es la combinación lineal. Ah, ahí Lleva está. ahí Ándale, J. perdón. Esto es una diada.
O sea, Ok. aquí estamos representando el vector en forma de diada. Aquí está en forma de combinación lineal. Obviamente aquí se utilizan los vectores base. ¿Sí? Sí, profe, gracias. A ver, entonces, escójanselo, por favor. Aquí ya puedo borrar. Sí, profe, adelante. ¿Ok? ¿Se están presentando, profe? Así? No, creo que no. A ver, agárrenselo. ¿Qué número dijo, profe? Perdón. 19, 20 y van a escoger una letra. El 19, profe, con la letra D. Sí, el 19. Ok, ¿letra qué? La D. Bien, a ver, lean por favor, alguien que lea el encabezado. En los Uy. Dice, no sé qué. Adelante. Y 20 hay lo que es 2U más 5V. Pero no dice... Ok, dice que nada más así se haga, ¿verdad? A ver, entonces el vector U, ¿cuánto vale el vector U? Vale 4,9. 4,9, nos lo da en forma de diada. Y el V vale 2, menos 5, igual en diada. 2, menos 5. Y nos pide que hagamos la operación 2 suma 5b. 2 suma 5V, sí, profe. Bueno, ahí está, vamos a hacer esa... Esto a fin de cuentas es una combinación lineal, es una suma de múltiplos escalares de vectores. Obviamente esto sería un vector. Estamos expresando ese vector, por ejemplo C, vamos a llamarle C, como una combinación lineal de los vectores U y V. ¿Sí? Porque es una suma de múltiplos escalares de ellos. Entonces esto va a ser 2 por 4,9 más 5 por 2, menos 5. Aquí lo pondremos. Lo que tenemos que hacer es la multiplicación escalar, ¿verdad? Creo que sí se entiende. Tendríamos que hacer esto. ¿Sí o no? Sí, la multiplicación escalar para finalmente hacer la suma de los vectores, y ya sabemos que ese vector pues es aquel cuyas componentes es la suma de las componentes correspondientes de los vectores que se están sumando. Entonces esto me va a quedar así. 18 menos 25, 7, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es negativo, no, profe? Negativo. Sí, profe, es negativo. ¿Vale? Bueno, está sencillito eso. Continuamos. A ver, aquí es un ejercicio que nos pide que resolvamos gráficamente. Escójanse cuál quieren. Mientras, pues yo voy a ir dibujando más o menos ese ejercicio. Más o menos, pues es así. El 26, profe. Aquí tenemos a V, ¿verdad? Y más o menos U es este. ¿Sí es así, no? Sí. Más o menos. Ok. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Cuál? El 26. Por eso, ¿cómo es? En los ejercicios, Es U más 2V. ¿Cómo? U más 2V. U más 2V. Bien.
Lo vamos a hacer gráficamente. Aquí más o menos traté de dibujar los vectores como vienen en el libro. ¿Sí? Básicamente es hacer el método del triángulo, bueno, paralelogramo. ¿Sí? Ya sabemos que dejamos un vector fijo. En este caso, generalmente casi el que dejamos fijo es el primero de la suma. Aunque sabemos que por la propiedad conmutativa podemos cambiar, pero la idea es que yo le estoy sumando 2 sub b a u. Si yo lo quisiera ver así, entonces dejo fijo a u y voy a sumar esta multiplicación escalar. Ahora, recordemos que la multiplicación escalar, es decir, la multiplicación de un escalar como tal por un vector, pues me va a dar un vector. Y aquí va a haber varias situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, primero que nada, si ese escalar es 0, voy a obtener como resultado el vector nulo. ¿Sí? ¿Cuál es el vector nulo? Pues es el vector cuyas componentes todas son 0. Bien. Si ese número es un número mayor que 1, perdón, un número mayor que 0, disculpen, corrijo, si es un número mayor que 0, o sea, positivo, entonces el vector que vamos a obtener va a tener el mismo sentido que el original. Por el contrario, si ese número, ese escalar es negativo, el resultado va a ser un vector que va a tener sentido contrario al original. ¿Sí? Eso es en cuanto al sentido. En cuanto a la magnitud, si ese número tiene un valor absoluto mayor que 1, entonces el resultado va a ser un vector que va a ser más grande que el original, tantas veces como sea el escalar. Por el contrario, si ese escalar tiene un valor absoluto mayor que 0, pero menor que 1, valor absoluto, entonces el vector que vamos a obtener va a ser tantas veces más pequeño como indique ese escalar. Entonces, en este caso estamos multiplicando por 2. Es decir, el vector 2v es un vector que tiene el mismo sentido que v, pero va a ser 2 veces más grande. Va a tener una magnitud 2 veces mayor. ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Eso cómo lo podemos visualizar? Bueno, pues voy a dibujar la dirección. Recuerden que la dirección es la línea de acción de los vectores. Entonces, aquí voy a representar con azulito la dirección. Obviamente voy a remarcar de nuevo el vector v porque como que se perdió ahí, como que se borró. Esa es la dirección, la línea azul, ¿sí? La línea de acción. Entonces, este vector va a tener la misma dirección y sentido que v, pero su magnitud va a ser el doble. Es decir, déjenme se los pongo morado. Va a ser este. Perdón por el sonido. Fue el pizarrón, ¿eh? Bueno, aquí la fricción. ¿Sí están de acuerdo que lo que está en morado es 2 veces su v? Sí, profe, sí se entiende. Profe, Y luego, si lo voy a sumar, lo que voy a hacer es aplicar el principio de transmisibilidad a este vector, de tal manera que su punto de aplicación coincida con el punto final de este. ¿Sí? Aquí sí es importante el punto de aplicación. Entonces, aplicando el principio de transmisibilidad, esta dirección va a ser más o menos así. Por eso nuestro profe de la secundaria decía las paralelas, ¿verdad? Porque las líneas paralelas tienen la misma dirección. Y entonces va a ser así. 1, 2 hasta acá. Más o menos así.
este sería el vector V aplicando el principio de transmisibilidad. Entonces la suma, ¿qué me dice? Me dice que es un vector que va desde el punto de aplicación del primer vector hasta el punto final del segundo vector. Es decir, esto sería esa suma, ¿verdad? Sería U más 2V. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. Ese sería ese vector. Bueno, esto ya lo saben, ya yo creo que no hay gran problema. Y pues bueno. Ok, vamos a continuar entonces. A ver, por ejemplo, del 27 o 27-28. A ver, está muy facilito. A ver, agárrenselo. ¿28? ¿Pudiera ver el encabezado del problema, por favor? Dice, en los ejercicios 27 y 28 se da el vector V y su punto inicial. Encuentra el punto terminal. Ok. A ver, ¿cómo le haríamos para resolver este ejercicio? Ya voy a borrar aquí. ¿Cómo le haríamos para resolverlo? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Cómo le haríamos? A ver, dítenmelo, ¿cómo es? V igual a 4, menos 9. Y el punto inicial 5,3. Ok, supongamos, ¿ese es el punto inicial o final? El inicial. Es el inicial. Bueno, vamos a Entonces, llamarle es el A final. y el punto final no lo conozco. No lo conozco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues está muy sencillo. Porque la componente en X del vector V, que es 4, yo sé que si este es el punto inicial y este es el punto final, esta componente es igual a la diferencia de abscisas de las de vector final, punto final menos punto inicial. Y la componente Y, que es menos 9, pues va a ser así, ¿no? Diferencia de ordenada del punto final menos la del punto inicial. No oigo. Sí, profe. Entonces aquí está fácil, aquí prácticamente X va a valer 9 y Y va a valer menos 6, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces el punto es 9, menos 6. Está tranquilo, ¿eh? Bien calabacín, profe. ¿Sí? ¿Eh? Digo que está bien calabacín. ¿Sí o no? Hasta apenas hacer los ejercicios. Ni lo sintieron, ¿sí o no? Hasta ahorita todo tranquilo. A ver, entonces, ¿quién pudiera leer, por favor, el encabezado del 35-38? En los ejercicios 35-38, halle el vector unitario en la dirección de V y verifique que tiene longitud 1. A ver, agárrenselo.
¿37, profe, está bien? Sí, el 37. A ver cómo es. Vale. Es V. igual a 3 medios, coma 5 medios. Ok. Y nos pide que encontremos un vector unitario. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a llamarle vector V pequeño, V minúsculo. Pues ya sabemos que es así. Y entonces este es el vector V entre su norma o magnitud. Bueno, esto es así. Sobre cuánto es la magnitud del vector V, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Ahí está. Entonces vamos a hacer cuentas. A ver. ¿Esto cuánto me da? 9 cuartos más 25 cuartos. Pues son 36 cuartos, que es 9. Y luego la raíz de 9 es 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, pues eso básicamente lo podemos poner así. Claro que podemos hacer la multiplicación escalar y entonces va a quedar de esta forma. Va a quedar 1 medio, 5 sextos. Es otra forma de ponerlo. ¿Sí o no? Profe, Sí. ¿por qué el 5 medios está a la cuarta? Sí, también tengo No, otra pregunta, profe. perdón, disculpe. Aquí fue un lapsus, es al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Pero sí está bien evaluado. Es 9 cuartos más 25 cuartos. Pero sí, disculpen, ahí es al cuadrado. ¿No? ¿Sí o no? Oigo, Sí, profe. sale. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Ya les gustó, verdad? No, ya me quiero ir a dormir. No, pues ¿cómo? Pues apenas es lunes. A ver, agárrense uno del 39 al 42. ¿42, profe? Sí, por eso, pero ¿cuál inciso? El F. Sí, profe, el F. ¿Les gustan grandes, verdad? Sí. ¿Cómo ven los demás? Ese. Sí, profe, está bien. Está chido. Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es? ¿Sí? A ver, es B más V. Es así, ¿no? Aunque está al revés, creo que lo puse al revés, pero es así. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, rápido, ¿quién es U? 2, menos 4.
Bien. ¿Quién es V? 5,5. Ok. Lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos sacar aparte esta cantidad para después sustituirla. Por ejemplo, aunque aquí, pues bueno, vamos a cogerla así como está y vamos a ir sustituyendo. Voy a corregir aquí el orden, porque en realidad es así. Aunque ya dijimos que la suma es conmutativa, entonces no hay problema, es lo mismo. Entonces sería de esta forma. Si yo lo quisiera hacer pues paso por paso y sin hacer todo el procedimiento en el mismo pues en la misma solución. Así. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues la suma. La suma me va a dar 7,2. Y entonces aquí va a ser igual, nada más que va a ser la norma. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Entonces, bueno, este lo voy a dejar así porque voy a resolver primero el denominador, que es obtener la magnitud de ese vector. Y ya sabemos que sería 49, raíz cuadrada de 49 más 4. Así. Entonces, 49, mande. en la parte del vector es 5,5. Ah, sería 7,1. Ah, es que este lo hice como 6. Bueno, 5,5. Entonces aquí nada más va a ser un 1, ¿no? Igual a Profe. Ok. Bien, entonces aquí va a ser 49 más 5, va a ser así. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no puedo yo manejar o obtener la norma de esto, aunque no haga, mientras no haga aquí algunas cosas. ¿Qué cosas voy a hacer? Bueno, pues por ejemplo, tratar de simplificar, ¿verdad? Hacer esta suma. Profe, en eso también es 1, ¿no? 7,1. 3,1. Es básicamente la raíz de 50. Sí, aquí me va a quedar raíz de 50. Ahora, aquí podemos hacerlo de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Una forma es, esto básicamente es una multiplicación escalar. Estoy multiplicando este vector por 1 sobre raíz de 50, por el recíproco de raíz de 50. Entonces, la norma de un producto de un escalar por un vector, pues es la norma o magnitud del escalar por la magnitud o norma del vector. Es decir, esto sería así. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Oigo. Sí, A mí me profe. pareció un poco. Y obviamente la magnitud o norma de 1 sobre raíz de 50, pues es 1 sobre raíz de 50. Recuerden que básicamente ya aquí es como sacar el valor absoluto. ¿Sí? Ahí sí se puede entender que la norma es prácticamente el valor absoluto. Y luego la norma de este vector, pues es así. Y al final ya sabemos que ese resultado va a ser 1. ¿Sí le entendieron? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Esa es una forma. La otra forma es, bueno, esta es una multiplicación escalar. Entonces multiplico el escalar por el vector. Y eso significa que me va a quedar así.
¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Y entonces, yo sé que aquí ya voy a sacar la norma de este vector y eso es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces aquí va a ser raíz de 49 cincuentavos más un cincuentavo. ¿Esto cuánto me va a dar? Raíz de 50 cincuentavos, o sea, 1. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuál les gustó más? El de abajo. De arriba es menos trabajo. No, pero que esa no sea la causa, que sea la elegancia, por ejemplo. ¿Cómo ven? Bueno, sí, en ese tiene razón, es mejor el de abajo. Se ve más Pues sí, No sé. que se vea ahí como que, profesional. bueno, pues está más fácil. ¿Cómo ven eso? Bueno, si uno lleva prisa, pues el de arriba. Ahora que si uno le quiere poner mucha salsa a sus tacos, pues la de abajo. Bueno, pues sí. A ver, ok. A ver, entonces, a ver, vamos a ver. Si alcanzamos a hacer otro ejercicio, vamos a ver uno de estos, del 43 o 44. Nos está pidiendo que demostremos la desigualdad del triángulo. A ver, agárrenselo. Ahorita explicamos qué es lo de la desigualdad del triángulo. ¿Vale? El 44, profe. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo son los vectores? Rápido. U, U menos 3,2, V 1, menos 2. V, ¿V qué? 1, menos 2. Bien. Ok. ¿Qué es la desigualdad del triángulo? Bueno, la desigualdad del triángulo es una propiedad muy interesante, muy importante en álgebra vectorial. Y nos dice que la suma de las normas de dos vectores siempre va a ser va a ser mayor o igual que la norma de la suma de los dos vectores. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que nos dice la desigualdad de triángulo. ¿Por qué se llama desigualdad de triángulo? Ahorita lo vamos a comprobar. Primero vamos a sustituir estos vectores aquí, que ya dijimos que esa es la desigualdad del triángulo. La norma de U, pues es raíz de 13. La norma de U. La norma de V es raíz de 5. ¿Sí? Y la norma de la suma de U y V, pues es aquí menos 2, aquí 0. Esto me va a dar 4. ¿Sí? Entonces podemos, a ver, ya saqué de forma separada, por separado las normas. Ahora lo voy a sustituir en la desigualdad del triángulo. Desigualdad del triángulo, vamos a ponerle así. dt. Me va a quedar raíz de 13 más raíz de 5 es mayor o igual que 4. ¿Sí o no?
Profe, ¿no es 2 ahí en la raíz de en U más V? ¿O estoy mal? ¿En dónde? En la norma de U más V. Norma de U más V es la suma este más este menos 2, luego menos 2 más 2, 0. Ah, ya te entendí, perdón, disculpen, sí es cierto, aquí es 2. Ahí es 2, tienes razón. Claro, profe. Sí, disculpe. ¿Estamos de acuerdo entonces con eso? Sí, profe. A ver, ¿esto es cierto o falso? ¿Es cierto? ¿Están de acuerdo? Y si es mayor. Sí. Se cumple la desigualdad de triángulos. Siempre la suma de las normas tiene que ser mayor o igual que la norma de las sumas. Obviamente de los vectores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo representamos gráficamente? Bueno, si yo lo hiciera gráficamente, vemos que el vector O, ¿quién es? Menos 3, 2, es este. Ese es el vector U. Y el vector V es este. ¿Sí? Y la suma de los vectores, pues es este. Este es la suma. ¿Por qué 0, menos 2? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, podemos ver efectivamente que fíjense bien, básicamente, si yo lo quisiera ver separado, lo voy a poner aquí, más o menos este es el vector U, este es el vector V, ¿sí? Y este sería el vector U más V, ¿sí? Por eso se le llama desigualdad de triángulo, porque si se fijan tenemos un triángulo, y básicamente esto es lo de la suma de vectores, ya lo estuvimos viendo. Entonces, por eso se le llama desigualdad del triángulo. ¿Por qué? Porque siempre la suma va a ser menor o igual que la suma de los vectores, de los dos vectores que están determinando ese triángulo. Aquí lo podemos ver fácilmente. ¿Cuándo serían iguales? ¿Cuándo serían iguales? O sea, vamos, aquí este símbolo me dice que hay dos sopas. Que esto sea mayor que esto o que sean iguales. Ya vimos que el que más se cumple es el mayor, pero ¿bajo qué circunstancias van a ser iguales? Pues van a ser iguales cuando uno de los vectores sea nulo. ¿Sí o no? Cuando uno de los vectores sea nulo, vamos a suponer que el nulo es V, solamente uno, o ambos. Aquí vamos a ponerle, si uno o ambos, o ambos. Si ambos son el vector nulo, esto va a ser norma del vector nulo, 0, más norma de un vector nulo, 0. 0 más 0, 0. Y aquí va a ser un vector nulo más otro vector nulo, pues me va a dar el vector nulo. Y la norma de eso es 0. Esa es una. Cuando ambos son 0. O
cuando uno de ellos es nulo. Por ejemplo, supongamos que ahora el nulo es el V. Pero U no es nulo. Entonces, la norma de este vector no nulo es una cantidad. Más la norma de este vector nulo es 0. Ahora, aquí va a ser este vector más el vector 0, pues me va a dar a este vector. Porque recuerden que el vector nulo es el inverso aditivo, el elemento neutro aditivo de los vectores. Entonces me va a quedar que la norma de U va a ser la norma de U. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Profe. Sí, profe. Bueno. Pues vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche. Fue un placer haber estado con ustedes. Dios mediante, mañana continuamos. Bueno, Mañana, profe.